Yo verifico. Sí tenemos, ok. Les recuerdo, chicos, que si tienen alguna pregunta acerca pues de las temáticas de la asignatura o si tienen alguna pregunta sobre las actividades que vamos a desarrollar, por favor, me lo pueden hacer saber en este momento a través del chat de la plataforma de YouTube o también pueden ingresar al link que les compartí en el chat donde ustedes puedan ingresar a la videoclase a través de Hangout y de esa forma pues participar con su voz, ¿no es cierto? Con audio en las preguntas o en los comentarios que ustedes consideren. Entonces aquí voy nuevamente a publicar el link para que por favor, denme un segundo, para que por favor ingresen a través de ese link y podamos, pues en caso tal, conversar sobre los temas que estamos tratando. Aquí nuevamente lo compartí. Bueno, entonces continúo en nuestra actividad número 1, se denomina estudios ambientales. Esta actividad lo que busca es determinar el tipo de estudio ambiental que se debe diseñar e implementar con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos estipulados en la normatividad ambiental vigente, teniendo en cuenta las características las características del proyecto objeto de estudio. Inicialmente, chicos, pues para abordar esta actividad, pues es muy importante que recordemos que los estudios ambientales son evaluaciones multidimensionales que se requieren con el objetivo pues, de poder aclarar o poder caracterizar, poder diagnosticar el entorno ambiental en el que se va a llevar a cabo un proyecto, obra o actividad. Lo que buscamos al realizar un estudio ambiental es describir las condiciones en las que se encuentra el sitio a ser intervenido antes de la ejecución pues, de ese proyecto, ¿no? De tal forma que vamos a abordar el componente biótico, el componente abiótico, el componente socioeconómico, el componente paisajístico y vamos a hacer como ese estudio para determinar cómo las actividades que se van a llevar a cabo en ese proyecto pues podrían causar un impacto al ambiente, ¿listo? De acuerdo con nuestra legislación ambiental, específicamente el decreto 2041 del 2014, para los proyectos o para la ejecución de los proyectos en Colombia se han establecido tres tipos de estudio ambiental a presentar ante la autoridad ambiental. Entonces, inicialmente pues tenemos el diagnóstico ambiental de alternativas, el estudio de impacto ambiental y los planes de manejo ambiental. Es clave que comprendamos que cada uno de esos estudios pues tiene un objetivo, ¿no es cierto?, específico y tiene un alcance de acuerdo con el tipo de proyecto que se va a implementar. Por eso es tan importante que nosotros primero pues sepamos las características de cada estudio ambiental y segundo reconozcamos las características propias de cada proyecto, desde su localización hasta las actividades, hasta los recursos que va a demandar ese proyecto, para de esta forma pues poder establecer cuál o cuáles estudios ambientales pues, se tienen que presentar ante la autoridad ambiental para que ese proyecto sea aprobado, ¿no? Inicialmente, pues, como lo sabemos, el diagnóstico ambiental de alternativas lo que busca es determinar la mejor o las mejores alternativas de uso de un proyecto, de tal forma que se logre optimizar y racionalizar los recursos a ser explotados, ¿no? Es decir, que en este estudio se asume que tenemos varias alternativas en donde llevar a cabo nuestro proyecto y por lo tanto lo que busca la autoridad ambiental es que nosotros presentemos de esas alternativas que tenemos cuál es la mejor en donde se van a minimizar los impactos ambientales o se van a optimizar y o racionalizar los recursos naturales pues, que se van a utilizar para la ejecución de proyecto. Es decir, que en este caso o en este estudio ambiental presentamos las tres alternativas describiendo o caracterizando pues todo ese entorno geográfico, ¿no es cierto?, de las diferentes localizaciones donde se pretende llevar a cabo el proyecto o las diferentes tecnologías que se requieren utilizar o los diferentes trazados, ¿no es cierto?, que se quieren o que se necesitan llevar a cabo y cuál de esos trazados o cuál de esa localización es la mejor para cumplir con el objetivo de minimizar los impactos ambientales, ¿no? Tenemos el otro estudio que ya es el estudio de impacto ambiental. Es normal que el diagnóstico ambiental de alternativas acompañe siempre de un estudio ambiental, de un estudio de impacto ambiental, perdón. Y ya en este estudio de impacto ambiental ya lo que buscamos es analizar solamente una de las opciones que ya fueron seleccionadas en caso tal de que se haya solicitado el diagnóstico ambiental de alternativas y de esa alternativa pues ya estudiar cuáles podrían ser específicamente los impactos que se podrían llevar a cabo, que se podrían ocasionar con la ejecución de las diferentes actividades, ¿no?
Y finalmente ya tenemos el plan de manejo ambiental. El EIA siempre está acompañado de un plan de manejo ambiental. Y en este plan de manejo ambiental lo que buscamos es dar a conocer las medidas y actividades que se van a implementar con el objetivo de prevenir, mitigar o compensar los impactos ambientales que identificamos y valoramos en el estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, miren que tenemos esos tres tipos de estudios, como les menciono, el diagnóstico ambiental de alternativa siempre acompañado de un EIA, el EIA siempre va acompañado de un plan de manejo ambiental y el plan de manejo ambiental se puede presentar solo. En los proyectos, por ejemplo, que no requieren de licencia ambiental, el plan de manejo ambiental se presenta solamente este programa con las medidas pues, que se van a requerir para compensar, mitigar y o prevenir los impactos identificados, en claro, en la evaluación de impactos ambientales que también se lleva a cabo dentro de este instrumento, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta y teniendo clara pues esta información y pues obviamente los invito también a observar la videoclase teórica que ya está cargada en este momentico en el aula, pues ya podemos considerar qué estudios yo debo implementar de acuerdo con el tipo de proyecto que se va a desarrollar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestra actividad que se menciona, primero, pues vamos a leer detenidamente el PDF del módulo 1. Segundo, es clave, chicos, que identifiquemos la información que nos da a conocer el decreto 2041 del 2014, por el cual se reglamentan las licencias ambientales, ya que en este decreto, como ya les acabé de mencionar, pues nos abordan o nos dan a conocer los diferentes tipos de estudios ambientales que se exigen por la autoridad ambiental y además algo muy importante es que en el título 2 nos dan a conocer la competencia y exigibilidad de la licencia ambiental. Entonces miren que normalmente, pues yo por dónde voy a iniciar, yo tengo que primero identificar si mi proyecto requiere o no requiere licencia ambiental y para eso debo ir a este decreto 2041 y teniendo clave qué proyecto requiere o no de licencia ambiental, pues ya puedo identificar, determinar cuáles estudios ambientales se requieren para la ejecución de ese proyecto, ¿no? Entonces, este decreto 2041, pues es clave que lo tengamos siempre a la mano, que conozcamos cuáles proyectos se requieren o no de licencia ambiental y que nos estemos siempre pues actualizando en el tema. Ahora sí, teniendo en cuenta la información del decreto 2041, menciona investigue y seleccione un proyecto, obra o actividad que requiera de licenciamiento ambiental y otro que no requiera de licencia ambiental para su ejecución. Mire que yo uso la palabra investigue. ¿Sí? No me voy a inventar el proyecto, no le voy a preguntar a un amigo qué proyecto está llevando a cabo, entonces yo lo voy a poner. No, chicos, la intención es que esta actividad ustedes hagan una investigación de los primeros. O sea, yo lo que haría es dirigirme al decreto 2041, identificar qué proyectos requieren de licencia ambiental, ¿no es cierto? Con esa información, pues ahora sí voy a investigar un proyecto real que se esté ejecutando o que se haya ejecutado que requiera licencia ambiental y un proyecto que no requiera licencia ambiental para su ejecución. Teniendo en cuenta esos dos tipos de proyectos, o sea, no solamente me vale a mí con saber el nombre del proyecto, quiero por favor que de una vez lo sepan, porque yo tengo que tener información como nombre completo del proyecto, objeto del proyecto, localización y actividades de cada proyecto. Entonces yo tengo que hacer una investigación del proyecto junto con el objeto, la localización y las actividades. ¿Listo? Del proyecto que requiere licencia ambiental y del proyecto que no requiere licencia ambiental. Bueno, también teniendo en cuenta ese tipo de proyecto, por eso tengo que saber el objeto del proyecto, tengo que saber la localización del proyecto y las actividades, voy a investigar y voy a definir qué estudios ambientales se requiere para la ejecución de ese proyecto, ¿sí? Entonces yo voy a decir, ok, para ese proyecto que requiere de licencia ambiental, ¿no es cierto? El cual tiene este objeto, tiene estas actividades y está localizado en tal municipio o en tal sitio, voy a necesitar de estos estudios ambientales, ¿no es cierto? ¿Yo cómo sé de qué estudios ambientales requiero? Pues inicialmente tengo que saber si se requiere o no de una licencia ambiental y segundo, qué actividades se van a llevar a cabo y en dónde está localizado mi proyecto, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, tenemos una rehabilitación de una vía, pero si el proyecto de rehabilitación de vía no requiere de licencia ambiental, pero si esa vía se encuentra atravesando un páramo, ¿no es cierto? Se encuentra atravesando un parque nacional natural, pues tengo que tener una licencia ambiental. ¿Listo? Entonces miren que dependiendo de esas actividades y de la localización, pues yo ya tengo que saber y tengo que investigar y determinar qué estudios ambientales se necesitan. Teniendo clara esa información, ahora sí yo lo que comienzo es a estipular eh,
y a describir el objetivo de cada estudio ambiental. Entonces, por ejemplo, supongamos que el proyecto requiere de licencia ambiental, entonces me va a requerir un diagnóstico ambiental de alternativas, un estudio de impacto ambiental y un plan de manejo ambiental. Entonces, yo voy a dar el objetivo de cada uno de los estudios. Voy a mencionar a la autoridad ambiental frente a la cual yo debo presentar ese estudio ambiental de acuerdo con la localización de mi proyecto, ¿no es cierto? Entonces, miren que esa es la primera parte de nuestra actividad, en la cual se va a llevar a cabo a través de un cuadro comparativo. Entonces, voy a comparar los dos tipos de proyectos, el que requiere licencia ambiental y el que no requiere de licencia ambiental, teniendo en cuenta unas actividades, teniendo en cuenta una localización y qué estudios se necesitan, ¿sí? Y el objetivo, pues, de cada uno de esos estudios. Hasta ahí va la primera parte de la actividad. La segunda parte de la actividad, apreciados estudiosos, es investigar la metodología de estudios ambientales, ¿sí? La metodología de estudios ambientales, déjenme a ver si ustedes están viendo mi pantalla. La metodología de estudios ambientales, apreciados estudiosos, tuvo una actualización en el año 2018, ¿sí? Por lo tanto, pues los invito a consultarla. Esto también es un documento que tenemos que tener pues a la mano, ¿ya? Porque es clave la descripción que hacen de cada uno de los contenidos que tienen que tener nuestros estudios ambientales para poderlos presentar ante la autoridad ambiental. Entonces, pues les recomiendo mucho conocerlo y esto es lo que vamos a hacer pues con el desarrollo de esta actividad, ya que la intención es que ustedes lean este documento, ¿no es cierto? Y puedan identificar y mencionen en el desarrollo de la actividad qué contenido debe tener los estudios ambientales, el diagnóstico ambiental de alternativas, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué contenido tiene que tener nuestro estudio de impacto ambiental? ¿Sí? Entonces lo que ustedes van a hacer es contarme, describir en la actividad el contenido de estos estudios ambientales, teniendo en cuenta pues este documento, elaboración de estudios ambientales con la versión del 2018. Este documento es también muy interesante porque además nos dan a conocer las autoridades ambientales frente a las cuales se tiene que presentar perdón, se debe solicitar la información, ¿sí? Entonces, miren que hay también más información que nos puede interesar y servir pues en nuestro quehacer profesional, ¿vale? Y esto también se va a presentar, chicos, en un cuadro comparativo. Y el tercer punto de nuestra actividad, de desarrollo de nuestra actividad, es seleccionar uno de los proyectos objeto de estudio e investigue el procedimiento administrativo que debería llevar a cabo para presentar uno de los estudios ambientales de ese proyecto ante la autoridad ambiental competente. Entonces ustedes me van a decir, bueno, yo voy a escoger el proyecto que requiere licencia ambiental y ese proyecto que requiere de licencia ambiental voy a escoger el estudio de diagnóstico ambiental de alternativas. Y ustedes me van a contar, teniendo en cuenta la localización del proyecto, teniendo en cuenta las características del proyecto que ustedes ya investigaron, cómo es el procedimiento administrativo que yo debo hacer para que ese diagnóstico ambiental de alternativas, ese estudio ambiental, se presente ante la autoridad ambiental, ¿no es cierto? Que en este caso, pues como un ejemplo, como es un proyecto que requiere licencia ambiental, pues se tendría que presentar ante la ANLA, ¿listo? Entonces ustedes me van a contar cómo es el procedimiento administrativo que se tiene que llevar a cabo para que ese estudio ambiental que ustedes elaboraron, denominado diagnóstico ambiental de alternativas, se presente ante la ANLA. Bueno, aquí en este caso, pues yo sí quiero hacer un paréntesis, chicos, y les quiero mostrar un procedimiento. Denme un segundo, que creo que esto sí no lo están viendo. Un momento, por favor. En este momento, ustedes pueden observar un procedimiento, ¿sí? El procedimiento para una elaboración de un estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces aquí para este estudio de impacto ambiental tenemos este diagrama en donde inicialmente, y también ustedes lo pudieron observar en el ejemplo que está propuesto en la autoría, en el PDF de la asignatura, y además también el que expongo pues en la videoclase de aspectos teóricos, donde pues es muy importante una contratación de servicios y del personal de acuerdo pues con el estudio ambiental que se va a implementar, ¿no? Entonces iniciamos primero con una contratación del personal
una compra de la información. Muchas veces pretendemos que la información esté publicada pues en internet y eso pues chicos es información muchas veces errónea, incompleta, entonces yo sí les recomiendo mucho tener en cuenta estos costos, ¿no? De la compra de información, porque a veces también cuando hacemos nosotros una cotización de la valoración de un estudio ambiental. Creo que eso es un gran campo de aplicación de nuestra especialización, pues cotizamos asumiendo que muchas cosas nos las van a regalar o nos las van a prestar, ¿no? Y ahí es cuando tenemos más descuadres en esa obtención de la información. Entonces, yo sí les recomiendo mucho tener en cuenta la compra de información, por ejemplo, como las imágenes satelitales, la cartografía que se presenta, que se solicitan ante el IGAC, es información que nos cuesta y que claramente pues tenemos que tener presente. Además de eso, pues hay una información secundaria, así que se puede conseguir en los POT, que se puede conseguir en otros proyectos, ya, y pues que obviamente esa sí es información gratuita. Y esa información pues que también necesitamos para saber cómo está, cuáles son las condiciones pues como del proyecto, ¿no? El que vamos a iniciar. Es clave pues que esta información sea solicitada ante las diferentes entidades, por ejemplo, el IDEA, por ejemplo, como ya les mencioné, la alcaldía con el POT, ¿no es cierto? Los PONCA, ¿sí? Es información pues que nos va a ser muy útil para la elaboración inicialmente pues de una línea base. Tenemos además también una entrega de información técnica por parte del cliente. Aquí es cuando hablamos de una ubicación de horas, unas actividades, un cronograma, ¿no es cierto? Entonces es clave pues también tenerlo presente que tiene información más técnica por parte normalmente pues del contratista del proyecto, ¿no? Una definición preliminar de áreas de influencia. Esto es clave pues también para poder saber cómo, en dónde o cuál va a ser nuestra ruta de desarrollo pues para el estudio ambiental. Y aquí pues ya determinamos qué metodologías pues vamos a implementar en los diferentes componentes, ¿no? Para hacer ese análisis de componentes ambientales. Posteriormente ya damos una notificación de inicio de las actividades ante el ANDA, en este caso por la Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental, con el objetivo pues ya de comenzar a hacer una erradicación de documentos y solicitudes específicas ante la autoridad ambiental, ¿no? Aquí tenemos la erradicación de licencia de prospección ante el ICA, una generación de cartografía preliminar y esto pues siempre va a estar como muy de la mano. Y aquí sigue pues como ya la etapa de especificar esos momentos del desarrollo como tal del estudio ambiental. Entonces tenemos una evaluación y aprobación del ICA, que eso es muy importante ya para dar como inicio a lo que son los diferentes estudios y monitoreos pues de nuestro proyecto. Una definición de puntos de monitoreo, planeación de salidas de campo y una reunión precampo, ¿no? Entonces aquí es cuando ya comenzamos a mirar esa información primaria dentro de la zona o de la zona o áreas estipuladas, ¿no? Aquí tenemos unos como estudios o como, perdón, o como monitoreos, tenemos monitoreos de caracterización del medio biótico y aquí también pues es muy válido usar las diferentes metodologías, ¿no es cierto? Para ello, monitoreos del suelo, monitoreos de calidad de aire y ruido, caracterización, monitoreos de hidrogeología, monitoreos de agua, caracterización geológica, geomorfológica, de geotecnia, prospección prospección arqueológica, caracterización social y socialización del proyecto, que es clave. Esta también es como la de los primeros estudios pues, que se tienen que llevar a cabo y una caracterización del paisaje. Entonces, miren que esta primera parte, chicos, es prácticamente lo que estamos viendo y vamos a abordar en nuestra asignatura de caracterización y gestión ambiental. Prácticamente de estos monitoreos, de estos estudios que llevemos a cabo, pues de esto es que va a depender nuestra caracterización del entorno y, por supuesto, pues de esos impactos que vayamos a identificar, ¿no? Ya posteriormente a esta fase de campo, cuando ya hemos recolectado toda la información primaria, ya tenemos la recolección de información secundaria, pues ahora sí ya comenzamos a analizar esa información, ¿no? Entonces, todo esto, pues, muchos de esos muestros, pues, se van a campo y tenemos, perdón, se van a laboratorio y esos laboratorios, pues, nos dan a nosotros unos resultados que nos van a permitir consolidar, ahora sí, con resultados reales, pues, la línea base de nuestro estudio ambiental. Entonces, miren que ya tenemos una consolidación de línea base arqueológica, socioeconómica, abiótica y biótica, ¿sí? Con esta información vamos a poder, y teniendo en cuenta claramente las características técnicas del proyecto, pues ahora sí vamos a poder identificar estas áreas de influencias del proyecto que debemos tener presente para ese plan de manejo ambiental, ¿no?
Bueno, ya teniendo en cuenta todas estos análisis, pues ya ahora sí podemos hacer como tal una radicación del plan de manejo arqueológico, ya podemos hacer la solicitud de levantamiento en veda, pues si se requiere, ¿sí? Aquí ya tenemos como esa información ya más, más real o definitiva, pues que ya nos permite hacer diferentes solicitudes a las autoridades, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta información, ya podemos hacer una elaboración como tal del estudio, ¿no es cierto? Del documento donde se lleva a cabo una descripción del proyecto, un uso y aprovechamiento de los recursos naturales, la evaluación de impactos ambientales, la zonificación ambiental y manejo de los recursos naturales, ¿no? Y aquí ya presentamos pues, los diferentes planes de manejo. Entonces tenemos un plan de manejo ambiental, el plan de manejo de seguridad y salud ocupacional, los planes de riesgo, por ejemplo, ¿sí? Y una valoración económica que normalmente pues también está ligada pues a un componente de compensación, ¿no es cierto?, de esos impactos que se van a ocasionar o que se puedan ocasionar por la ejecución del proyecto. Ya con toda esta información, chicos, ahora sí, y pues con una cartografía definitiva, ya con toda esta caracterización pues del entorno ambiental, ya podemos hacer la radicación de ley ante la autoridad ambiental competente, dependiendo pues del tipo de proyecto, dependiendo de la localización del proyecto y pues las características ya como tal de nuestro proyecto. Entonces, miren que yo aquí les estoy narrando el proceso previo, ¿no es cierto?, a la radicación de leía. Ahora lo que yo necesito es que ustedes me comenten, chicos, de acuerdo pues con la actividad, con esta información, ¿cuál es el paso a seguir? ¿No es cierto? ¿A qué entidades yo tengo que presentar esta información? ¿Qué entidades yo debo consultar para la elaboración de este estudio ambiental, dependiendo del tipo de proyecto que ustedes ya han seleccionado y la localización del mismo? ¿Listo? Entonces esa es la información que les estoy solicitando en nuestra actividad. Por lo tanto, pues la intención, chicos, es que también ustedes hagan una investigación al respecto, de tal forma pues que nos quede claro no solamente como el pre, ¿no es cierto?, lo que hago yo, lo que hacen mis colegas, sino también finalmente con toda esta información, dónde la consigo, toda esa información pues dónde se va a radicar finalmente. ¿Listo? Lo que me tienen que entregar, que es un documento en Word en donde se presenten los dos cuadros comparativos y el desarrollo pues de nuestro diagrama de flujo del procedimiento administrativo que se debería llevar a cabo pues para la presentación de uno de los estudios ambientales. ¿Listo? Aquí les dejo, chicos, como material complementario, pues el PDF, Decreto 2041, la metodología de elaboración de estudios ambientales 2018 y las palabras claves que ustedes pueden consultar para inmediatamente pues encontrar el contenido electrónico en nuestra base de datos. Aquí está nuestra rúbrica de calificación, así que ya pues pueden conocer su nota al presentar la actividad. ¿Listo? Eso es lo que quería compartir con ustedes, chicos. Les menciono también la videoclase de aspectos teóricos, ya se encuentra pues publicada en nuestra plataforma, también para que la revisen y bueno, pues quedo atenta a todas sus preguntas, inquietudes en nuestro correo o como ya les mencioné, pues en los diferentes medios de comunicación. Que estén muy bien y quedo atenta pues a sus comentarios. Muchas gracias.